haberla encontrado y haber hablado con ella, haber eh, intercambiado varios mensajes por Facebook. Ella escribió un libro, se llama Patricia Magaría, más conocida como Patri Holmes en las redes sociales, y tiene su grupo completando su historia. Hola Patri, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Sol? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo bien, muy bien. Bueno, me Gracias por alegro. invitarme a tu No, por espacio favor, y por vos. tus palabras, que siempre son Sí. súper cálidas. No, además siempre te lo digo, uno pasa por tantos estados en esto de la búsqueda de la identidad de origen, muchas veces se genera un poco de bronca, de angustia, y realmente, te lo digo de corazón, desde que empecé a leerte un poco, cuando decidí comprar tu libro, cambia muchísimo la perspectiva porque me sentí muy identificada con tu historia. Eh, pero bueno, para que la gente entienda un poco, contanos cómo es tu historia, cómo decidiste armar el grupo de las redes sociales de Facebook. Muy bien, bueno, mi historia es como la de muchos. Eh, Busco mi identidad de origen desde hace ya bastantes años, 12 años más o menos. Ujú. En realidad, siempre desde que fui muy chica supe que no era hija de mis papás, digamos, de quienes me criaron, porque me lo dijeron, pero igualmente siempre fue un tema que no se habló en mi Ujú. familia, ¿no? Sí. Como que había mucho silencio, no se trataba de manera natural. Eh, También, además de que porque yo era muy chica, porque había otras cuestiones en mi familia, como la enfermedad de mi papá y otras situaciones que hacían tal vez que esto pasara a otro plano. Claro, y quizás Hizo también, como, perdón, también era otra sí, época en el cual totalmente. se Sí, trataba de sí, distinta forma. tal cual, sí, es como que, bueno, yo tampoco me animaba a preguntar porque me daba cuenta que a mi mamá se ponía muy mal. eh, entonces, bueno, los años fueron pasando, yo los perdí cuando era muy chica, mi papá falleció cuando yo tenía 14, mi mamá cuando yo tenía 20, y recién cuando pasaron los años y quedé embarazada de mi primer bebé, es como que empecé a darme cuenta que, nada, que un embarazo, un hijo era algo que no se podía olvidar. Ujú. Eh, entonces, bueno, eso fue como el primer despertar. Sí. Igualmente, pasaron un par de años más y cuando uno de mis hijos, el, el más grande, tenía 4 años más o menos, le diagnosticaron que podía ser celíaco y hubo Ujú. que hacer unos estudios. Y eso fue como bastante fuerte, fue como una bomba, eh, porque en ese momento yo me pregunté de dónde venía, es decir, qué cosas él podía haber heredado de Heredado. mí. Y bueno, y ahí empecé a preguntar a la gente que había quedado, mis tíos, mis amigos de mis papás de aquella época, eh, y me di cuenta que no iba a ser tan sencillo encontrar, Ujú. porque no había datos, no había certezas, tenía como muchas versiones, pero nada que me dijera, bueno, naciste en tal lugar, yo estoy anotada Ujú. con el domicilio de un departamento que tenían mis abuelos en Buenos Aires, Sí. entonces tampoco tengo ni siquiera un hospital, aunque siempre me dijeron que nací en el sanatorio en Chorena. Ajá. Bueno, ese fue como el inicio, Sí. digamos, de la búsqueda, empezar a preguntar a mi alrededor. Cuando ya no hubo donde más preguntar, bueno, empecé el camino que iniciamos casi todos, ¿no? En su momento fui a ver a Mercedes Yáñez en el Registro Ujú. Civil Central, fui a abuelas y en aquel Sí. momento me dijeron que yo no podía estar en el banco porque nací en diciembre de 1974. Claro. Así que no se consideraba ese periodo. Ahora sí, a partir de Ujú. julio de 1974, si naciste a partir de esa fecha, sí. Eh, pero bueno, así comenzó un blog que se llamó Completando mi historia, donde yo iba como contando todo lo que me pasaba. Sí. Y así surgió también esto de Patrick Holmes, porque en un primer momento y aún hoy, como nos pasa a muchos,
es difícil la exposición, ¿no? Sí, muy difícil. Es como que uno quiere y no quiere, porque, bueno, esto de las redes es como que uno queda desnudo con algo que es muy personal y muy íntimo. Así que bueno, empecé por ponerme este seudónimo en el Sí. blog y ahí iba escribiendo sobre mis emociones. Empecé a ver que mucha gente me contactaba y que le pasaba lo mismo. Eh, y bueno, eso derivó después en la página y en el libro Sí. que Hermoso ya tiene. libro, me encantó, sinceramente, los recomiendo, ya tiene varios años, se llama Palabras Sí, para Encontrarte, acá lo tengo. sí, Eh, sí. Realmente muy, muy lindo, muy bien escrito, muy bien explicado todo, cómo sucede. Sí, yo eh, creo que todo lo que tenga que ver con escribir, siempre hay que hacer lo que a uno le hace bien, ¿no? sí, En mi caso fue como, no sé, como exorcizar toda esta situación, el poder ponerlo en palabras, todo lo que tal vez no podía poner palabras de otro modo. sí, una forma de Eh, descarga y que a vos te claro, hacía sentir bien. exacto, sí, Sí, fue eso, fue como una terapia. Después me costó un montón tomar la decisión de publicarlo. En esto le quiero agradecer a mi marido que insistió y dijo, dale, vos lo tenés que publicar, porque también te sentís como expuesto, porque sí, bueno, es mi historia y es lo que me pasa a mí, ¿no? Que no quiere decir que es lo que le pase a todo el mundo. Vos hablabas hace un momento de que uno como que puede tener distintos estadios en la sí, búsqueda. sí, A veces la bronca también te sirve como motor sí. para hacer cosas, ¿no? Para generar caminos. En mi caso, no. En mi caso, nada, yo me doy cuenta que estar enojada me hace mal. Claro, Entonces, tal vez voy por otro lado y eh, me cuesta más todo esto de la lucha activa desde la bronca o el enojo o tratar de abrir caminos desde ese lugar. claro. Trato como de preservar mi tranquilidad y mi paz, Sí, porque bueno, cada uno, qué sé yo, ha construido su familia y también a veces esto un poco te enloquece, pasa a sí, ser parte de tu día a día y te olvidas, no sé, es como que los expones también a ellos a todo esto, sí, ¿no? también Entonces, ocurre, me parece, perdóname, ocurre de sí, acuerdo a lo que cada uno vivió, cómo se dieron claro, las cosas, desde cuándo sabe que claro. es adoptado o apropiado, el Yo acompañamiento, ¿no?, que tiene de su familia, de crianza. Sí, a mí eso me parece fundamental. Sí, O sea, la cuestión de que los padres hablen con sus hijos y les cuenten la verdad. Yo creo que a pesar de, bueno, de todo el silencio que había en mi familia, tuve como esa ventaja, entre ujú, comillas, ¿no? Saber desde muy chica, entonces no fue un impacto de grande. Es claro. como que estaba ahí. Sí, sí. Pero sí me doy cuenta que es muy doloroso. Es muy doloroso cuando te enterás, por ejemplo, cuando ya sos más grande, Ujú, o los padres que siguen negando a pesar de que el hijo pregunta y dice, eh, porque lo siente, porque lo presiente, porque hay muchas personas que se dan cuenta y la misma familia dice no, 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 y después cuando fallecen los padres o por un vecino o en sí, una pelea, te enterás de que lo que vos creías es cierto y es como una vez me exacto. acuerdo, alguien me escribió, es como, sentí como si tuviera los pies de barro. Y me pareció tan fantástica esa imagen, porque es como que se va todo el sostén Sí, eh, eh, en ese momento, ¿no? En esa verdad que te ocultaron tanto tiempo. claro. Entonces, eh, tal vez mi manera de aportar mi granito de arena es esa, tratar de que los padres entiendan a través del libro de qué se trata, o las familias, o la gente común, de la importancia del derecho a la identidad, Ujú, ¿no? Porque bueno, no somos hijos de segunda, digo, a veces es como, ay, bueno, sí, es adoptado, bueno, tuvo la suerte de que lo salvaron y que tiene ujú, una familia, y más
cuando hay estos casos de apropiación, no sabemos hasta que sabemos. La realidad es que también hay casos de madres a las que les robaron a sus hijos, o madres que, nada, por X situación se vieron en la necesidad de entregar un hijo, o sus padres decidieron por ellas porque eran muy jovencitas. Entonces hay todo un abanico de posibilidades que a veces no vemos, porque decimos, ay, sí, es un nene abandonado, o es... no, no siempre es así. No es muchas madres que fueron a parir y ante una situación muy vulnerable, hasta fueron dormidas en ese parto y después les dicen que su hijo nació muerto y se van con los brazos vacíos, dudando, sin un certificado de función, sin un cuerpito que les entreguen, y bueno, son todas estas madres que están en la lucha. Yo he conocido casos de mujeres a las que incluso les han dado un cuerpito, y eso es terrible. O sea, han hecho el ADN después y les da negativo. Conozco una mamá que su hija, digamos, o sea, la hermana de esa beba, sospechaba de que la historia no era real, exhumaron el cuerpo, le hicieron ADN, dio negativo, y años después esa mujer encontró a su hermana por las redes y lo confirmó por ADN, porque tenían una fecha similar, digamos, de nacimiento. Entonces, bueno, cuando vos escuchás esas cosas decís, bueno, sí, tal vez, obviamente no son todos los casos, pero con que exista solo uno, todo lo demás es como que se pone en duda. Y bueno, y tal vez ese es el coraje que tenemos que tener todos, ¿no? Los papás, de admitir que actuaron según una época o unas circunstancias y actuaron equivocadamente, tal vez, ¿no? Porque era no sé, también es así como todos nos tenemos que poner en la situación de todos, y esto no es justificarlos, ¿no? Esto es hablar para que no vuelva a suceder, para que se entienda. Nada, eso. Entonces, bueno. Sí, es muy importante. Sobre todo que me parece que la base es generar confianza entre padres e hijos. Ocurre muchas veces cuestiones de peleas o de conflictos en quienes son hijos biológicos con sus padres, al igual que muchas veces no tiene nada que ver. Yo siempre digo, si a mí nunca me hubieran dicho, nunca hubiera dudado, porque cómo fui educada, cómo fui criada, siempre velaron por mi bienestar, me dieron una familia. Cualquiera de los familiares más lejanos o más cercanos de mi familia de crianza, siempre fue como si fuera una hija propia, así que pero es muy importante en todos los casos, sea una adopción, sea una apropiación, poder hablar desde la verdad y contar por lo menos lo que se sabe para ayudar a ir transitando que haya camino. un relato también, ¿no? Porque si no parece como que uno no existió, digamos, el nacimiento. Y muchas veces los padres no tienen ese relato porque no quieren dar información, porque, no sé, se sienten en falta o saben que esa información no está completa. Y muchas veces se produce un distanciamiento tan grande, nada, que para mí estaría bueno poder revertir eso, ¿no? Poder reparar de algún modo eso, con lo que sabés, y si no lo sabés, decir, mira, reconozco que me equivoqué, pero bueno, estoy con vos en esta, estoy con vos para tratar de averiguar. Entiendo que muchos tienen también todos los temores por el tema de la ilegalidad, y bueno, y reconocer eso a veces hasta es como una mancha en el honor de la familia. Pero bueno, qué sé yo, me parece que es momento de entendernos, de comprendernos en la medida de lo posible. Y si no, que cada uno, bueno, siga el camino. A veces esto no puede suceder, a veces uno no puede estar en armonía y siente que bueno, que se distancia y no hay posibilidad, y bueno, también es respetable, ¿no? Todas las decisiones que tomamos son respetables, siempre y cuando hagamos lo que
tenemos convicción de hacer lo que Exacto. sentimos hacer. Sí, O sí. sea, me parece que eso es también, cada buscador, siempre digo, nadie puede decirte qué sentir hacia tu historia porque vos viviste tu historia. Sí, Entonces, viste, qué sé yo, decirte, ay, sí, porque esto, porque el otro, porque tus padres, bueno, yo viví mi historia y yo exacto. elijo Sí, cómo sí. elaborarla y yo elijo cómo seguir de acá en más. Y uno lo siente como siente, ¿no? Es que elige cómo sentirlo, si con angustia, si con bronca, si Claro, con tristeza. Eso se claro, siente, no es que uno elige, lo va transitando. Por eso es tan importante el acompañamiento y tener del otro lado a sí, alguien que quizás esté pasando lo mismo o que tenga la empatía que necesitamos y entienda que este es un camino difícil, que es un largo camino, que necesitamos el apoyo, tanto a veces psicológico o simplemente una escucha sobre todo. Una escucha sí. y un entendimiento de qué es lo que nos está ocurriendo. A veces también es muy difícil poner en palabras lo que uno siente. Este, y bueno, Patri, vos, con toda la investigación que has hecho, que por eso tu nombre, Patri Holmes, supongo, ¿has encontrado alguna respuesta, algún indicio, algo que te lleve a Mira, conocer tu en verdad? realidad yo tengo varias versiones y ninguna certeza. Mm, Y como nos ha pasado a varios, la mayor certeza que tengo fue por el ADN. Es decir, claro, yo siempre digo, el ADN no miente. sí, O sea, la gente que encontré, familiares biológicos, una prima tercera que vive afuera y demás, fue por el ADN y eso me llevó un poquito a tener una seguridad, ¿no? claro, Eh, digamos que es una persona que me apareció en la prueba de ADN junto con muchos integrantes de su familia sí, y bueno, los que se lo han hecho saben, de acuerdo a la cantidad de ADN que vos compartís, es la certeza o no. Bueno, de esta persona y de su familia yo estoy segura de que compartimos algún ancestro. claro, Es difícil llegar a, vamos a decir que no es mágico, es no, difícil, porque para poder llegar necesitaría que ella conozca a muchos familiares que ella dejó acá en Argentina cuando tenía 9 años. claro. Eh, entonces como que es un trabajo de investigación. Pero bueno, para mí fue lindo, por ejemplo, esto que contaba Ramiro, el mapita de los colores Sí, con la con las zona de la que etnias, sos, poder decirle a mis hijos, miren, las probabilidades de mis etnias son estas, claro, que, porque el tema de la identidad siempre surge, ¿no? sí, En tu día a día, tal vez. Muchos dicen, ay, pero no sé, te obsesionás con algo y no salís de eso. Pero el día a día te va mostrando, no sé, cuando los hijos cuando tus hijos van al cole y hablan de que tienen un abuelo italiano o claro, una, sí, y vos sí, no sabés qué decir, o cuando vas al médico y te preguntan tus antecedentes y no sabes qué decir. sí, Entonces, el tema de la identidad trasciende incluso el propio derecho, es el sí, derecho también de tus hijos y es la necesidad de encontrar respuestas y de no estar en la incertidumbre. exacto. Así que bueno, pero bueno, eh, Hay que seguir adelante. es un camino, es un proceso y a veces no puedo negar que me da ganas de dar vueltas a la página y decir, bueno, basta, pero Seguís no sé. escribiendo, Patri, ¿no es cierto? Estás, Sí, 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 sigo escribiendo. Ahora estoy viendo a ver si me animo a una novela, pero bueno, es muy incipiente. está Así que bien. nada, aliento a a todo aquel que tenga alguna iniciativa así, como escribir, no sé, filmar, lo que sea, que es positivo, ¿no? Sí, O sí, sea, hace bien, poner en palabras siempre hace bien. sí, sí, es muy bueno. Y también esto que vos mencionabas, la terapia también ayuda, ¿no? Estar acompañado por alguien que te guíe cuando sentís que por ahí no encontrás
el camino o la salida, ¿no? Mm. Bueno, ¿dónde te encuentran, Patri? Yo sé que vos ayudás muchísimo, que publicás historias, que te tomás tu tiempo, haces las Sí, plaquitas con foto, con año, con toda la sí, información de todo el que te sí. contacta. La página se llama Completando mi historia Sí, y eso quiero decir, en la parte de álbumes de fotos están todos organizados por por año, año. de familias biológicas que buscan a sus hijos y de hijos que buscan a sus familias biológicas. Bien. Así que bueno, el que quiera mandar su historia también, bueno, yo la subo ahí, se difunde. A veces pasa un tiempo sin haber novedades, pero a veces sucede que hay búsquedas y después de un par de meses o de años alguien escribe y se vio esta búsqueda, así que está bueno que quede Sí, ahí sí, un trabajo guardadito. impresionante, la verdad que una organización y es muy importante porque por ahí yo veo, bueno, yo misma también comparto, pero sueltos me van mandando de distintos años y bueno, van quedando, pero esto está reorganizado y está bueno porque, bueno, uno entra, yo siempre entré en el año 79 y así sucede Claro, con todos poder tenerlo este, bien para ver si hay alguna coincidencia en las sí, búsquedas que se están haciendo. Bueno, sí. Patri, ¿querés decirme algo más? Bueno. No, nada No. más, Sol. Te quiero Bueno, agradecer por el no. espacio, Te agradezco a por la vos, oportunidad. te agradezco muchísimo. La verdad, como digo, les recomiendo que lean el libro Palabras para Encontrarte de Patricia Magaría. Ella es Patri Holmes, es una buscadora de su identidad y nos está acompañando a todos desde las redes sociales en Completando mi Historia. Pueden ver todo el trabajo incansable que hace día a día para acompañarnos en la búsqueda de la identidad de origen. Te mando un besito grande, Patri. Un beso enorme, Sol. Muchas Chao, gracias. nos vemos. Gracias. Nos Bueno, vemos. así pasó Patri.